yo me voy, pero yo no los voy a dejar solo. Yo enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, que estará con ustedes, estará en ustedes, y por medio de Él, que nos va a guiar a toda verdad, haremos cumplir la función por la cual fuimos puestos como instrumento de Dios en esta tierra. Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. El tema de hoy que quiero predicarle es la iglesia como instrumento de Dios ante el mundo. Ahorita cantábamos que mi vida sea... olvidé ahora la frase, pero decía la hermana orando que podamos ser instrumentos para Dios, que podamos ser instrumentos para ser usados por Dios. Un instrumento es un objeto con el cual se puede llegar a realizar algún tipo de actividad. Y todo instrumento sirve para un objetivo específico. Es decir, si usted carga con usted un vaso, probablemente lo utilice no para echar tornillos, sino para beber agua o café. Cada instrumento tiene un uso, un objetivo específico. Y según se le haya asignado por la persona que creó o diseñó tal objeto. Bueno, el asunto es que nosotros vemos el ejemplo con los instrumentos musicales. Vemos, yo no sé si usted notó hoy que no había bajo en la alabanza y se siente un vacío bien grande. Eso te dice a ti que un instrumento que apenas se ve cuando se está tocando, cuando está ausente, causa que todo se oiga diferente. Y yo mientras estaba yo decía, bueno, voy a usar eso como ilustración. Y yo dije, y la gente va a gritar, ¡ah, gloria a Dios, aleluya! Aleluya. Todos tienen una función específica. Al cumplir con esa función, nosotros entonces podemos oír una armonía musical. Podemos oír cómo las notas, amén, todas se van uniendo y las voces se van uniendo y el pueblo se va uniendo y se oye algo bien bonito, como se escuchaba ahorita cuando los hermanos ministraban. Así es la iglesia, hermano. La iglesia es un instrumento de Dios ante el mundo. La iglesia tiene un propósito determinado por Dios para con el mundo. Y la iglesia, al cumplir con esa función específica, puede llegar a convertirse en armonía para el oído del mundo. Cuando somos sal de la tierra, cuando somos luz de la tierra. Y debemos preguntarnos, ¿con qué fin estableció Dios a la iglesia? ¿Con qué fin estableció Dios a la iglesia? Cuando vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 19 al 21, encontramos allí el fin con el cual Dios establece su iglesia. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por eso, amado, es que Dios empoderó a la iglesia con el Espíritu Santo para que podamos ser testigos, para que podamos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando Dios pone la iglesia aquí en la tierra, dice, yo me voy, pero yo no los voy a dejar solo. Yo enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, que estará con ustedes, estará en ustedes, y por medio de Él, que nos va a guiar a toda verdad, haremos cumplir la función por la cual fuimos puestos como instrumento de Dios en esta tierra.
Vemos en el libro de Hechos capítulo 1 verso 8 que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia tiene aquí por lo menos una tarea cuádruple. Tenemos que ser testigos en Jerusalén, desde aquí, desde la iglesia. Tenemos que ser testigos en Judea, en nuestros vecindarios, en nuestra familia, en nuestros trabajos. Tenemos que ser testigos en Samaria, quiere decir en las áreas adyacentes, más allá de lo que normalmente tú frecuentas. Y tenemos que ser testigos hasta lo último de la tierra, porque así fue como Dios dijo que funcionaría el Espíritu Santo dentro de la vida del creyente. Por lo tanto, si el Espíritu está en ti y estás obstinado con quedarte en Jerusalén, el Espíritu en ti te va a contristar y te va a llevar a que tú cumplas la misión por la cual Dios te escogió y te puso en esta tierra. Algunos piensan que tiene que ser predicando todo el tiempo. No necesariamente. El día de ayer hubo un grupo de hermanas que se levantaron de madrugada y desde las 5 de la mañana comenzaron a cocinar y comenzaron a hacer alimentos y comenzaron a vender alimentos, y yo creo que esos alimentos llegaron hasta Miami. Y la gente respondió y se levantaron, yo creo que casi $1,500 en una tamaleada con yo no sé qué era aquel pollo que estaba bueno. El asunto es que, amado, cada uno haciendo su parte, logramos todos hacer un conjunto. La pregunta es: ¿estás haciendo tu parte? Mire cómo sonrío para que después no diga: el pastor está enojado. ¿Estás haciendo tú tu parte? Toda la iglesia es testigo del poder de Dios. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted es testigo del poder de Dios. El milagro más grande en su vida es usted mismo. Es la transformación de Dios en tu vida. Usted es testigo del poder de Dios, de lo que es Dios capaz de hacer con todos aquellos que le reciben. Y nuestra tarea es que hacer y cumplir el objetivo y el propósito por el cual Dios nos estableció en esta tierra. Yo le voy a decir, mire, no hay nada que haga sentir más infeliz a un cristiano que estar fuera de la voluntad de Dios. No hay nada que haga sentir peor a un cristiano que estar haciendo las cosas para Dios, pero sin el corazón en ello. Porque si usted tiene un propósito de Dios, usted tiene que cumplir con ese propósito de Dios. Y podemos hablar de ministerios, pero no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a lo que es llevar el mensaje del evangelio a otros. Porque a todos se nos ha dado lo que la Biblia llama el ministerio de la reconciliación. Nuestra tarea es anunciarle al mundo que Cristo viene y reconciliar al mundo para con Dios por medio del mensaje de Jesucristo y la fe en el evangelio. Dijo Alexander Duff: una iglesia sin pasión por las almas ha dejado de reflejar el corazón de su Salvador. Por eso nosotros aquí, con amén o sin amén, con cooperación sin cooperación, le metemos 4x4 con piñón de monte a las misiones de la iglesia, no de la iglesia. Cuando no entra el dinero, aquí está, me pueden mentir, me pueden desmentir. Salen dinero de las arcas, pero el dinero tiene que llegar a los misioneros. ¿Por qué? Porque a eso nos llamó Dios. Hasta lo último de la tierra. Y somos representantes de Dios, tú y yo en la tierra. La Biblia nos llama que somos embajadores. Para aquellos que les gustan los títulos, tú sabes, hay gente que si no es con títulos no funcionan. Pues mire, usted es un embajador de Cristo, alábelo. Usted lleva sobre sus hombros el rango de embajador de Cristo. Y representamos a Cristo en la tierra. Y nuestra tarea es la misma que vino Cristo a anunciar hace 2000 años, amado. Anunciar esperanza, anunciar vida eterna por medio de Jesucristo. Y eso toca comenzando en casa. Papi le enseña a sus hijos: tú no vas a la iglesia a calentar un asiento. Tú vas a la iglesia a equiparte, a prepararte para que vayas a la iglesia, a la escuela. Y en la escuela tú seas un representante de Cristo. Eso empieza en casa, cuando papi y mami se sientan y comienzan a
a preparar a sus hijos para que sean embajadores del reino de Dios, porque esto no tiene que ver con edad ni con membresía. Esto tiene que ver con que si usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, usted es un embajador de Cristo. Hace días murió un predicador llamado John MacArthur. Él decía que la razón por la que estamos aquí en la tierra es porque no podemos evangelizar a nadie en el cielo. Y Cristo nos dejó aquí para que aquí cumplamos nuestra misión. Tenemos un objetivo claro. Tenemos una tarea definida. Casa de Bendición existe para extender el reino de Dios desde aquí y hasta lo último de la tierra. Por eso decimos que somos instrumento de Dios ante el mundo. No se deja apantallar por el número de gente que se sientan. No se deja apantallar. Mire, se lo voy a decir, esto es algo que una revelación ministerial. Los días de menos asistencia, probado y comprobado en la iglesia, son una vez al mes los cultos de misiones. La gente no quiere dar misiones, no quiere porque tiene que ver con dinero. Vaya, es la verdad. Y el Dios de este siglo es el amor. Lo dijeron ustedes y lo dice la Biblia. Pero eso no tiene que ver. La iglesia, el tamaño de la iglesia no se mide por la cantidad de gente que sienta. El tamaño de la iglesia se mide por la cantidad de gente que envía. Y podremos ser una iglesia pequeña, pero tenemos más de 14 compromisos que estamos cumpliendo. Y hemos hecho compromiso con la traducción bíblica. Y seguiremos empujando la misión y la visión de alcanzar a otros con el poder del evangelio. Y si tú y yo no vamos, por lo menos enviamos a aquellos que han dicho: heme aquí, envíame a mí, Señor. Y al escribir esta carta a Pedro, retomando el texto, toma como inspiración un pasaje del Antiguo Testamento que se encuentra en el libro de Isaías capítulo 43 verso 21, que lee: este pueblo he creado para mí, dice el Señor, mis alabanzas publicarán. Otra versión dice proclamarán. La pregunta es la siguiente: ¿sería usted capaz de negarle el medicamento que puede llegar a sanar a una persona enferma? ¿Sería usted capaz de tener en su poder el medicamento que puede sanar el cáncer y ver a un enfermo de cáncer morir y no dárselo? ¿Sería usted capaz? No se atreven a responder. Son sabios ustedes. Son sabios. ¿Sabe por qué no? Porque sería cruel, hermanos. Nos sentiríamos mal. ¿Cómo vamos a dejar morir a una persona teniendo nosotros el medicamento? ¿Cómo vamos a dejar morir a un alma teniendo nosotros el evangelio? La pregunta es: ¿qué estamos haciendo con la medicina que Dios nos ha dado a nosotros para curar al mundo del pecado? Esa es la pregunta que todos debemos de hacernos. La iglesia de Jesucristo no carece de identidad ni de propósito. No. La iglesia de Jesucristo tiene un propósito claro, tiene una identidad clara. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos embajadores de Cristo. Nosotros estamos claros de que fuimos creados para proclamar las maravillas del Señor. Por eso dice el texto: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Como cualquier instrumento, la iglesia fue puesta en la tierra con un objetivo y con un propósito específico ante el mundo: anunciar que Cristo viene pronto. No hay que complicarse mucho la cosa. No hay que estar metidos en tanta cosa. No. Anunciar que Jesucristo viene por la iglesia. Y aquellos que tienen a Cristo se van con Él. Aquellos que no tienen a Cristo se quedarán. Así de sencillo es el evangelio de Dios. Y nosotros somos el vehículo. Usted y yo somos el vehículo que transporta el evangelio hasta lo último de la tierra. Para eso existen entonces los misioneros. Por eso nosotros adoptamos, apoyamos nuestros misioneros. Mire, yo me convertí en el año 2000. Y desde el año 2000 estoy apoyando misiones y he creído en las misiones. ¿Por qué? Porque fue en un culto de misiones que yo recibí mi llamado al ministerio. Y desde ahí comenzamos mi esposa y yo a trabajar hasta el día de hoy. No éramos esposos en aquel tiempo, éramos jóvenes.
Pero comenzamos a trabajar creyendo que la iglesia que no hace misiones está próxima a desaparecer. Y usted y yo somos ese vehículo. Por eso dice el texto bíblico, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y al igual que Pedro, Juan escribe siendo inspirado por el Espíritu Santo y recalca ese privilegio que obtenemos tú y yo al pertenecer a la iglesia del Señor. Apocalipsis 1:6 dice, y los hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que todo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía una función, y era de ir delante de Dios e intervenir, ser un intermediario, si pudiéramos poner la palabra, interceder entre Dios y los hombres. Él tenía que ir de alguna manera y buscar la paz entre Dios y los hombres. Ahora la Biblia dice que tú y yo somos real sacerdocio. Por lo tanto, nuestra tarea es buscar la paz entre Dios y la humanidad por medio de la fe en el Evangelio de Jesucristo. Y es Dios quien envía misioneros. La iglesia no envía misioneros. Los misioneros los envía Dios. La iglesia sostiene la soga para que ellos no queden solos en el campo. Ahora, Dios ama tanto al mundo que además de los misioneros ha puesto a la iglesia para que tengamos amor por las almas perdidas, por aquellos que no han sido alcanzados. Y la tarea de la iglesia, entre todas las cosas que podamos hacer, repito, es sostener a aquellos que están en el campo. Con su promesa de fe, con su ofrenda, usted lo que está haciendo es haciendo posible que aquellos misioneros que están en el campo no tengan que regresar a casa porque la iglesia del Señor no creyó en su ministerio, en su llamado. Y las maravillas del Señor siempre van a ser publicadas de una forma u otra. Con usted o sin mí, si hacemos tú y yo la tarea o si la hace otra iglesia, pero Dios va a llevar a cabo su ministerio en el mundo. Unos realmente son los que van y dicen sí al Señor, otros son los que envían, pero tú y yo todos podemos sostener la soga a través del compromiso con las misiones. Ahora la pregunta es ¿cómo lo vamos a lograr? Romanos capítulo 10, verso 14 al 16, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Aquí es donde nosotros tenemos que responder estas preguntas. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Verso número 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero dice el verso, mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que lo primero que vamos a hacer para poder lograrlo es predicar a Cristo, amado. Hay que predicar a Cristo. Dios tiene una sola manera de salvar a los hombres y es por la fe. Pero dice la Biblia que la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Por lo tanto, si la palabra de Dios no está siendo predicada, no vamos a alcanzar a las vidas con el evangelio de Jesucristo. Y si no predicamos a Cristo, la gente nunca tendrá fe para ser salvo. ¿Usted comprende eso, hermano? Si usted y yo no predicamos a Cristo, la gente no va a tener fe para salvarse. Porque la fe viene por el oír el evangelio, la palabra de Dios. Y si nosotros no estamos predicando, lo que estamos haciendo es que entonces le estamos negando el antídoto, la medicina a aquellos que están enfermos en el mundo. Pero el versículo anterior, Romanos capítulo 10, verso 13, Pablo acaba de decirnos, el que le entiende, que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero la pregunta es, ¿cómo invocarán? Porque el verso 14 viene en secuencia del verso número 13. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Si la gente no recibe a Jesucristo, amado, no van a poder invocar el nombre de Jesucristo. Y la iglesia tiene una tarea específica. Nosotros somos aquellos que apoyamos, sostenemos la soga. Repito, somos los que tenemos que estar ahí, al pie del cañón, orando por nuestros misioneros, intercediendo por nuestros misioneros. Pero ellos no van a invocar el nombre del Señor, las tribus, las lenguas, las naciones, si primero no oyen el evangelio.
Y si no oyen el evangelio, no invocan. Y si no invocan, no son salvos. Pero la Biblia dice, pero todo el que invocare su nombre será salvo. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí en nuestras manos la vida y la muerte de aquellos que todavía no han oído de Jesús. Y lo que quiero demostrar el versículo número 14 es que no van a ocurrir estas cosas sin que antes la iglesia cumpla con su objetivo como instrumento de Dios aquí en la tierra. Porque creer presupone oír. Y oír presupone predicar. Por lo tanto, una cosa va ligada a la otra. Así que tenemos que hacer ambas. Hay que predicar a Jesucristo. Y la teología que se predica desde este púlpito, se supone que el mundo pueda leerla en ti y en mí. Se supone que somos libros abiertos, somos la Biblia que muchos van a poder leer. Por eso es que cuando nos trepamos aquí, tenemos que oír, el que está allá tiene que escuchar qué es lo que Dios quiere hablarnos, porque lo que Dios quiere hablarnos es lo que quiere que modelemos afuera. Y morimos si no predicamos la verdad de Dios. Juan el Bautista vino para anunciar el camino. Jesús vino a anunciar que Él es el camino. Y tú y yo tenemos que venir al mundo a señalarle cuál es el camino. Y el camino sigue siendo Jesucristo, el único y sabio Dios. A Él sea la gloria por los siglos. Así que tenemos que predicar. Lo segundo, tenemos que enviar misioneros. Y el propósito de todo lo que estamos haciendo el día de hoy es para hacer posible que aquellos que han sido enviados permanezcan en el campo. Y segundo, que quienes todavía no han podido ser enviados puedan ser enviados. Cuando usted ve que yo traigo un misionero aquí a predicar, seguramente esa persona está llamando lo que se llama itinerando. Está itinerando por las iglesias, está yendo de iglesia en iglesia, rogándole a los hermanos de Estados Unidos, por favor, si tú no vas, envíame a mí. Aunque usted los vea bien vestidos, aunque usted los vea así como los ve aquí, no los va a ver en el campo. Muchos de ellos están en el campo. Yo los conozco a todos personalmente, si no, no los apoyaríamos. Todo misionero con el cual nosotros estamos trabajando, yo los conozco, me siento a comer con ellos, interactúo con ellos, comparto con ellos, tengo conocimiento de todo el ministerio que ellos desempeñan, ellos rinden cuenta, envían email. Y nosotros, Casa de Bendición, lo único que tenemos que hacer es decir, Señor, súpleme para yo poder seguir bendiciendo estos ministerios. Porque cuando un ministerio es enviado, la iglesia sostiene la soga. La iglesia sostiene para que esa persona no quede solo en el campo. Hoy tú puedes unirte a aquellos que llevamos ya 9 años sosteniendo la soga. A lo mejor usted es nuevo entre nosotros. A lo mejor tienes una empresa, a lo mejor tienes un negocio. Únete a la visión. Jesús mismo era un enviador de misioneros. Jesús envió a los 70, luego envió de 2 en 2, envió a los 12. Mateo 10:5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. En otro pasaje dice que nos envió como ovejas en medio de lobos. Pero no solamente Jesús. Antes de ascender al cielo, Él se aseguró de que la iglesia quedara con el DNA, el ADN de Jesucristo. Jesús quería que la iglesia cumpliera la función que Él vino a cumplir en esta tierra. Y la iglesia que envía misioneros es una iglesia donde ni el aceite va a cesar, ni la harina va a cesar, ni la provisión de Dios va a cesar. Porque el que se compromete con Dios y atiende los negocios de Dios, Dios atenderá a los tuyos. El Padre también fue un enviador, porque envió a Jesús. Alguien dijo, Dios tiene un solo hijo y es misionero. Jesús vino a salvarnos. Y 10:40 de Mateo dice, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. Palabras textuales de Jesucristo. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Y quién lo envió? El Padre. Quiere decir que el Padre también era un enviador. Este asunto de enviar misioneros no es un invento de hombres, hermanos.
Cuando la iglesia deje de cumplir con esta misión, se convertirá entonces en una iglesia estéril, insípida, pisoteada por todos en el mundo. Hoy tú y yo somos enviados, pero como dije antes, como ovejas en medio de lobos. Pero la iglesia no puede, amado, de ninguna manera puede dejar que el miedo nos paralice, nos amedrente. Yo le voy a decir a manera de testimonio para que usted vea cómo obra Dios. Cuando llegó la pandemia, estaban las iglesias quebradas con hipotecas de $30,000 mensuales, $10,000 mensuales, $25,000. Compañeros ministros, amigos míos. No había para pagar, no había nada. En ese tiempo, 2020, 2021 y 2022, fue que las finanzas de esta iglesia se duplicaron. Cuando la iglesia estaba supuestamente en miedo y en temor, nunca dejamos de reunirnos. Poníamos sillas, hacíamos culto afuera, pero me tenían que agestar. Pero ¿cómo vamos a dejar la iglesia de reunirse? Si la iglesia pierde la sal, va a ser pisoteada por todo el mundo. Y sucede, amado, que en ese tiempo la iglesia duplicó sus finanzas. Les voy a decir algo. Nos enviaban diezmos de Puerto Rico, ofrendas de otros países. Porque todos los días salíamos al aire. Semillas de bendición. Busca los que están por ahí todavía. Todos los días, 7 días a la semana, este servidor estaba predicando el evangelio por las redes sociales. Todos los días, sin descansar. Predicábamos y estábamos aquí. Muchas iglesias cerradas, todo el mundo temblando, y nosotros aquí pintamos. Ahí está mi amigo González, pintamos el templo. Desde ese tiempo no se pintaba, estamos trabajando en eso ahora. Pintábamos el templo, estábamos aquí día y noche. Y era que yo era feliz. Estaba todo el día aquí tranquilito, relax. Y luego en la noche prendía la computadora y les predicaba. Y los hermanos comenzaban a enviar. Y la iglesia duplicó su finanza. Y salimos de un atolladero financiero, porque cada uno de ustedes que estaban en aquel tiempo, que son poquitos los que quedan hoy día aquí, fueron fieles y creyeron a Dios a pesar del miedo. Y como la gente no tenían que gastar su chavo, pues eran generosos con la iglesia. Stan Collins, un autor, dijo: la iglesia que no envía misioneros está destinada a desaparecer gradualmente. Si en lugar de albergar a cientos y miles todos los domingos, enviáramos a cientos y a miles, la cosa fuera diferente. El mundo sería un mundo muy diferente a lo que es. Así que no pienses que la misión es para un grupo élite de la iglesia. La misión no es para un grupo élite. La misión es tarea de todos. Quizás no puedas ir, pero con tu oración y tu generosidad puedes hacer misiones. Y una señal de una iglesia que ama más a Dios que a las almas, porque el problema es que la gente se apasiona pero pierde la cabeza. Lo que sostiene a un misionero en el campo misionero no es el amor por las almas, es el amor a Dios. Cuando tú amas a Dios más que tu ministerio, tú nunca vas a fracasar. Cuando tú amas a Dios más que lo que haces, nunca vas a perecer. Cuando un misionero ama a Dios más que las almas por las cuales está allá afuera, ese misionero nunca fracasará. Y cuando la iglesia ama más a Dios que su finanza, nunca faltará el alimento y nunca faltará la finanza para aquellos que están en el campo. Porque la iglesia que predica, la iglesia que hace esto, es una iglesia profética. ¿Por qué es una iglesia profética? Porque anuncia al mundo lo que Dios ya hizo en ti y lo que va a hacer en la vida de aquellos que le reciban. Primera de Pedro 2:9 dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia se convierte en una iglesia profética cuando anuncia lo que Dios ha hecho por ellos. La pregunta es: ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué ha hecho Dios por ti? La iglesia tiene que ser la voz que el mundo escuche en medio de las crisis. Pero si la iglesia calla, las piedras clamarán. Otra versión dice: gritarán. Porque Dios necesita gente que puedan hablar de lo que Dios ha hecho en sus vidas.
Y el mensaje profético consiste en que si Dios lo hizo en mí, de seguro lo puede hacer en ti. Yo te voy a profetizar vida eterna, te voy a profetizar esperanza, te voy a profetizar que te va a ir bien. No estoy hablando de riquezas de este mundo, porque si Cristo viene a tu corazón, entonces tienes un seguro de vida y una esperanza de vida, y esta vida no importará ya tanto, porque tengo una mejor allá en gloria. Anunciamos lo que hemos experimentado, no anunciamos lo que hemos vivido. Me temo que muchos no hablan porque no han experimentado a Dios. Dios se quedó en un conocimiento, pero no llegó al corazón. Es decir, nosotros estamos seguros de que todo aquel que viene a Cristo, repito, cuando nosotros le anunciamos, cuando le predicamos, todo aquel que viene a Cristo será salvo para su gloria y para su honra, para alabanza de su nombre, amado, para que Cristo siga siendo anunciado en las naciones. Y esta persona también de seguro anunciará a Cristo, así sucesivamente, nunca acabará. Nuestra tarea es predicar y evangelizar a la próxima generación. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos hay hijos, no hay sobrinos ni nietos. Si la iglesia envejece y no pasa el batón de lo que es el evangelio, la próxima generación, ¿qué va a predicar? ¿Qué va a hablar? Ya se ve la decadencia en la iglesia. Ya se ve la decadencia en la iglesia en América. La gente ya no quiere oír mensajes de Jesucristo, ni mucho menos que me impongas que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque la gente quiere estar cómoda con aire acondicionado, con luces, con música, para tener una euforia colectiva y decir: ahí está Dios. Pero ¿sabe dónde está Dios? En el corazón que comparte a Dios. El que cierra su corazón contra aquel que tiene necesidad, yo dudo mucho que Dios esté en ese corazón. Con amén o sin amén, se enoje o no se enoje, eso es así. La única evidencia que yo puedo ver en usted no es si usted habla lengua, no si usted sirve en la iglesia, si tiene fruto, pero fruto verdadero, porque Dios dijo: por su fruto los conoceréis. Así, amado, que ¿cuál es el mensaje profético que anunciamos? Colosenses capítulo 1 lo anuncia y dice: en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Quiere decir que Cristo quiere librar de las tinieblas a todo aquel que oiga el mensaje del Señor. Él quiere trasladar a todos de esa cárcel espiritual de Satanás. Y Él quiere sentarte en gloria con todas las promesas, con todas las riquezas espirituales que podemos tener en Cristo Jesús. La pregunta sigue siendo: ¿cómo lo vamos a lograr? Por medio de la iglesia. La iglesia tenemos una tarea grande delante de nosotros. Y Pablo es más específico cuando presenta su defensa delante del rey Agripa, allá en el libro de los Hechos, capítulo número 26, verso 18, y dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Pablo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. La iglesia del Señor tiene poder para cambiar su entorno. Nosotros somos temidos por las tinieblas, los que tenemos el Espíritu de Dios. Y somos aplaudidos también desde las bancas del cielo cuando hacemos la tarea que Dios nos ha llamado a hacer. Nuestra tarea, ¿cuál es? Predicar, hermano. Nuestra tarea es orar. Nuestra tarea es enviar. Somos, repito, el instrumento escogido por el Maestro. Somos su reino de sacerdotes que anuncian su venida y declaran que Jesucristo sigue siendo el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, para la gloria de Dios Padre. Concluyo con estas palabras. Somos instrumentos de Dios
para salvación de todos. ¿Sabes que Dios quiere que tú dejes de pedir oración por tus hijos y que le prediques? Lo voy a repetir. Dios quiere que tú dejes de estar pidiendo oración por tus hijos perdidos y que te montes en el carro, vayas a la casa y le prediques. Porque hay gente que vive en la vida pidiendo oración, pero yo dudo que predique. Por su testimonio de vida. Móntate en tu carro, vete a la casa de tus hijos y dile, tienes que escuchar esto antes de que te mueras. Y predique el evangelio de Jesucristo. Y predique y proclame el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero también, repito, somos también profetas que anunciamos que Cristo salva, sana, bautiza y viene pronto por su iglesia. Aleluya. Así que cumplamos nuestra función y no descansemos hasta ver a Cristo en todas las naciones de la tierra. Una prueba de que tu misión en la vida no ha terminado es que todavía tienes vida. Así que si tienes vida, Dios está contando contigo. Que nos ayude Dios. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.